Entonces vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo les fue esta semana con su compromiso? Muy bien, nos ayuda mucho la oración contemplativa. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Y si se acordaron de los 5 minutos? Sí. Va, ¿hicieron 5 o hicieron? Intentamos de hacer más. ¿Y si les salió? ¿Lo pudieron hacer bien? ¿O tienen problema, alguna duda? Bueno, al principio nos costó un poquito de trabajo, pero ya después logramos tener más minutos. Y al final de la semana sí ya llegamos bien a los 5 minutos sin problema. Qué padre. Bien. Ay, pues qué padre, gloria a Dios. Va. A ver, entonces, si pueden enseñarnos corona, entonces vamos a ver varias cosas. Primero, ¿cómo es la base? Verde. Ajá, ¿pero qué forma tiene? De círculo. Ajá, exacto. Entonces, ustedes, así, si ponen la mano en un círculo, ¿ustedes saben en dónde empieza y en dónde acaba? No. No, a diferencia de una raya, en donde tú pones aquí el inicio y acá el final, en un círculo, pues no sabes en dónde empieza y en dónde acaba. Entonces, que la corona sea circular tiene un significado. ¿Cuál creen que sea? No tiene principio ni fin. Ajá, ¿quién? Jesús. Ajá, Jesús. Se van ustedes a fijar que está hecha de ramas de ¿qué árbol? Pino. Ajá, de pino. Y el pino tiene una característica especial. A diferencia de los otros árboles, por ejemplo, en el otoño, los demás árboles se ponen las hojas amarillas o anaranjadas y se van cayendo. En cambio, los pinos, si ustedes se fijan, siempre están verdes. Y el verde es símbolo de la vida. Entonces, el que siempre esté verde sea símbolo de la vida, ¿qué significa? Que no muere, que la muerte no tiene efecto en él. Ajá, entonces todo eso, si se fijan, nos está hablando de Jesús, nos está como invitando a reflexionar sobre que Jesús no tiene ni principio ni fin, sobre que Jesús no muere, está siempre vivo. Y luego vamos a tener 4 velas. ¿En la suya tienen 4 o tienen 5? 4. Hay unas que en el centro tienen la quinta. Lo normal, bueno, las más comunes es que tengan 4. Entonces son los 4 domingos de preparación. ¿Se acuerdan cómo se llama este tiempo de preparación? Adviento. Exacto. Entonces este es el tiempo de 4 semanas para prepararnos para qué fiesta. La Navidad. Exacto. Aquí está la Navidad. Aquí está la Navidad. Y tenemos este tiempo que es el Adviento, que entonces, acuérdense que en los tiempos de preparación usamos este color que es el morado. Entonces, cuando vemos morado, ya sabemos que como iglesia nos estamos preparando. Y en Navidad, ¿qué estamos esperando? El niño Jesús, el niñito Jesús. Ajá, exacto. Entonces, fíjense que cuando nosotros ponemos las velas, tenemos estos 4 domingos de Adviento y la idea es que cada domingo vamos a ir prendiendo no nada más una cada vez, sino el primer domingo prendemos una, el segundo domingo prendemos 2, el tercero 3, el cuarto 4. Entonces, si estuvieras en un cuarto oscuro y prendes una luz, ¿sigues con miedo y con desesperación o ya estás más tranquilo porque ves algo? Si prendemos una luz, tenemos esperanza, se nos quita el miedo. Ajá, entonces si prendemos 2 velas. Tenemos aún más. Ajá, y si prendemos 3 velas. Más y más. Cada Ajá, y vez. si prendemos 4 velas. Pues ya no nos da miedo la oscuridad. Ajá, entonces la idea es que nos vamos preparando para recibir a Jesús, que es la luz del mundo. Entonces, si tenemos a Jesús, que es más que 4 velas y no es toda la luz del mundo, pues evidentemente no tenemos miedo, ni tenemos angustia, ni tenemos preocupación, ni nada, ¿no? Una cosa interesante del Adviento es que se divide en 2 partes. Entonces, este domingo, que es el primero de Adviento, si ustedes se fijaron en las lecturas, pues no es que se refieran a la Navidad, más bien a qué se refieren, ¿se fijaron?
Al tiempo final, ¿no? Ajá, exacto. Entonces es la parusía, el regreso de Jesús con toda su gloria. ¿Se fijaron que dijo que va a venir entre las nubes del cielo con todo su poder y gloria? Sí. Le llama la parusía, significa la segunda venida de Jesús. Entonces nosotros nos preparamos, no nada más así como en una fecha así de, ay, qué linda es la Navidad, shalala, shalala, sino el Adviento nos sirve como preparación para el tiempo final. Entonces estamos, obviamente todos, pues invitados, ¿no? A prepararnos porque no sabemos cuándo vaya a regresar Jesús, pero lo que sí sabemos, pues es que todos nos vamos a morir. Entonces tenemos que tener esa preparación en donde cada uno se va a encontrar con Jesús. Entonces, independientemente de cuándo vaya a ser que Jesús venga, pues nosotros también tenemos que estar listos cuando vayamos con él, ¿va? Entonces, el Adviento nos sirve para estas dos cosas, para tener así como esta perspectiva de estar bien listos para cuando venga Jesús, poderlo recibir, poderlo reconocer, y también esta otra de cuando nosotros nos muramos, pues poder estar listos para llegar en su presencia. Entonces hoy Jesús hace unas advertencias muy curiosas. Dice 3 cosas. Dice que tengamos cuidado, que estemos alertas, y ¿se fijaron de esas 3 cosas que eran? No, no me acuerdo. No, algo así sobre la embriaguez, ¿no? No sé qué era. Ah, sí. Dice que tengamos cuidado de los vicios, la embriaguez y las preocupaciones. Entonces, a mí me gustaría insistir un poquito en esta parte porque el vicio es todo aquello que se adueña de nosotros, ¿no? Que nos esclaviza. Entonces, por ejemplo, puede ser pues, el alcohol, pero también el cigarro, la droga o cualquier cosa que nos esclavice. Y puede ser, pues, estar mucho tiempo en nuestra computadora o en nuestro trabajo o en nuestros juegos o así, ¿no? En nuestros videojuegos. Y luego la segunda, la embriaguez. Y entonces la embriaguez nos hace como cuando uno está borracho, pues se olvida de sus penas, ¿no? Pero entonces vamos perdiendo como el sentido de nuestra vida. Y entonces ahora está una cosa que se está poniendo de moda y cada vez más que se va a llamar el metaverso, ¿no? Entonces es esta realidad virtual en donde tú entras a un mundo que es distinto a tu realidad física y ahí puedes ser una persona diferente. Entonces un poco como pues perderte de la realidad para meterte en esta virtual y tener como una fantasía hecha realidad, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, que no perdamos el sentido real, ¿no? El sentido de la vida. Y la tercera son las preocupaciones. Entonces, si se fijan, como que todo eso nos aparta de la vista de Jesús para ponernos en otro lado. Entonces, ya sea que sea nuestra voluntad, nuestra inteligencia las que se olvidan, se apartan de Jesús, ¿no? Ya sea por los vicios, por la embriaguez o por las preocupaciones. Entonces hay que estar bien atentos para mantenernos otra vez, ¿no? Así regresando siempre hacia Jesús, ¿sale? Entonces les sirvió eso de ver su celular y de que cada que iban a empezar a jugar, acordarse de servir a Jesús. Sí. Entonces vamos a seguirlo haciendo ahora con este sentido, ¿no? De que todo el tiempo yo esté mirando a Jesús, que las preocupaciones, y entonces no, las preocupaciones no, yo miro a Jesús. Que los videojuegos me están gustando mucho y entonces ya, no. Yo miro a Jesús. Que mi trabajo está muy... No. Yo miro a Jesús. ¿Va? Sale. Entonces vamos a ver este cubo. Ya lo habíamos visto, no sé si se acuerdan. A ver, aquí. Una voz grita, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos, que todo valle sea elevado y todo monte y cerro rebajado, que lo escabroso se vuelva llano y las breñas planicie. Se revelará la gloria de Dios y toda criatura a una la verá. Isaías, capítulo 40, versículos 3 a 5. Va, entonces nos dice, una voz grita, preparen el camino del Señor. Entonces tenemos estas 2 maneras de prepararnos. Fíjense cuáles son. Que todo valle. Los valles elevados y los Ajá. montes rebajados. Exacto. Entonces que todo valle sea elevado, todo monte y cerro rebajado. Entonces, ¿qué significará que todo valle sea, o sea, la parte del valle es la parte que está abajo, que sea elevado y todo cerro rebajado? ¿Qué significará? Recuerda a plano mi camino. Exacto. Entonces, imagínense que ustedes van a preparar una carretera, ¿ok? Entonces, lo que ustedes quieren es que sus carritos no se les estén atorando por ahí.
¿Qué es más fácil? ¿Que tu carrito se atore si tiene muchas subidas y bajadas y empinadas o que tu carrito no se atore si el camino está plano? Este plano. Exacto. Entonces, como contamos en nuestra porra, plano, plano mi camino. Recto, recto mi camino. Limpio, limpio mi camino. Jesús llega a mi camino. Entonces, lo que queremos, pues, es eso, que Jesús pueda llegar rápidamente a nuestro camino y más bien nosotros a él. Entonces, las planicies son esos lugares en donde está todo planito. Pero, por ejemplo, podríamos tener una parte muy sumida de nuestra vida. ¿Qué podría ser como una parte sumida en nuestra vida? Es algo que nos provoca mucha tristeza o mucho enojo. Ajá, mucha depresión, justamente, ¿no? Es la depresión del terreno. Entonces tendríamos que estar viendo si Jesús ya está allí en todas esas áreas en donde nosotros estamos deprimidos. ¿Cómo le hacemos? Pues eso, justo buscando dónde está, ¿no? Eso que nos pone triste, si todavía hay algo que nos pone triste o algo que nos preocupa mucho, que cuando sucede, pues nos deprime, nos baja, ¿no? O también podríamos buscar lo que está elevado. ¿Qué es lo que está elevado en nuestro camino? Cuando nosotros estamos por encima. ¿En qué situaciones? Cuando nosotros nos sentimos más que los demás, por ejemplo. Entonces piensen ustedes si hay momentos en los que esto pasa, que se sienten como más que los demás. ¿Y por qué es malo eso de sentirse más que los demás? Porque Jesús es el primero en mi corazón. Ajá, entonces fíjense, cuando nosotros no le damos a Jesús el primer lugar, sino nos lo damos a nosotros, pues cometemos dos errores grandes. Uno, por no poner a Jesús en el primer lugar, pero el segundo es que nosotros nos vamos como haciendo una escalera de cosas falsas. Normalmente cuando nos sentimos más que los demás es porque tenemos una visión equivocada. Cuando uno es humilde, uno está en el piso, con los pies en la tierra, ¿no? Uno sabe muy bien cuáles son sus miserias, uno conoce también sus cualidades y sus dones, pero está muy, muy seguro de que si no fuera por Dios, uno ahí se quedaría. Entonces, cuando yo me empiezo a sentir más que los demás, entonces me estoy subiendo como en un pedestal. ¿Sabes qué es un pedestal, Yolo? Como donde pones unas esculturas, así como una columnita con una tablita, así como con una mesita chiquita, ¿no? Más o menos. Entonces, imagínate que tú te subes allí en un pedestal. ¿Cuánto equilibrio vas a tener? Poco. Ajá, y entonces cualquier cosita, ¡pum!, vale, te tira. Y entre más alto tu pedestal, pues más grande la caída, ¿ok? Entonces, entre más tú te sientes, entre más orgulloso eres, entre más arriba, pues, ¡pum!, vale, la caída va a ser mucho peor. Entonces, por eso nos conviene mantenernos en el piso. ¿Cómo le hago para mantenerme en el piso? ¿Cómo le hago para preparar mi camino y que mi camino esté plano? Tiene mucho que ver con la sesión anterior y todo lo que hemos venido haciendo. Poniendo a Jesús en primer lugar. Ajá, exacto. Y lo segundo, sirviendo a los demás. Entonces, cuando yo me pongo a ver las necesidades del otro, pues no puedo ponerme por encima. O sea, pues no, porque yo estoy a la par, ¿no? Cuando yo conozco mis miserias, cuando conozco todo lo que hay en mi corazón y que no siempre es bueno, pues entonces no me queda, pero para nada, el estarme subiendo a un pedestal, ¿no? Me ubico perfectamente. Eso se llama ser humilde. Luego tenemos estar. Y entonces dice, ¿se acuerdan de esta porra? Una nueva alianza pactaré. Sí. Sí. Entonces dice, una nueva alianza pactaré, en sus corazón la escribiré. Una nueva alianza pactaré, en su corazón la escribiré. Pondré mi ley en su interior y yo seré siempre su Dios. Dice, yo pactaré con la casa de Israel una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres para sacarlos de Egipto que ellos rompieron. Esta será la alianza que yo pactaré. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces lo que quiere Jesús es que nosotros podamos tener esta nueva alianza. ¿Cómo la va a escribir? En lugar de un lápiz, ¿con qué la va a escribir o con quién la va a escribir en nuestros corazones? Jesús. Ajá, Jesús la va a escribir, pero ¿con qué? Es una persona. Con el Espíritu Santo. Ajá, con el Espíritu Santo. Entonces, fíjense, es maravilloso
Porque el Espíritu Santo viene a escribir la alianza de Dios con nosotros en nuestro propio corazón. ¿Eso qué significa? Que cuando nos hagan un electrocardiograma va a salir, ti, 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 Dios, ti, ti, ti. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo va a estar con nosotros siempre para ayudarnos, para acompañarnos. Ajá, y entonces acuérdense que en la Biblia el corazón es en donde ¿qué? Es en donde vive la voluntad, ¿no? O sea, todo lo que yo deseo es mi corazón. Entonces, cuando el Espíritu Santo escribe en mi corazón la alianza, acuérdense que la alianza es un pacto, ¿no? Así cuando Dios de un lado y yo del otro y la chocamos así de acordamos. Entonces, no nada más es un pacto que se rompe así fácil, porque este está escrito en el corazón, o sea, con todo lo que yo deseo, ¿no? Entonces, es como decir que todo el tiempo yo tenga ganas de estar haciendo la voluntad de Dios. Y lo voy a hacer, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo ha escrito ese deseo en mi corazón. Entonces sale desde dentro de mí. Entonces no viene impuesto desde afuera, sino surge desde dentro de mí. O sea, Él me da las ganas para que yo quiera hacer la voluntad de Dios, para que tenga este deseo de hacer esta alianza con Él. Y entonces esta alianza es nueva, no es como las anteriores. ¿Cuál es la diferencia con esta alianza? Dice, yo pactaré con la casa de Israel una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres y que ellos rompieron, sino que esta será la alianza que yo pactaré. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, si tú tienes ganas de que el Espíritu Santo te permita hacer la voluntad de Dios, Dios te dice, va, yo te lo concedo, yo te doy mi espíritu. Entonces, como volvemos a ver, el Espíritu Santo aquí es el que nos permite sellar esta alianza. La sellamos porque somos nosotros súper increíbles y entonces no la vamos a romper. O la vamos a sellar porque Jesús es súper increíble y Él es quien no la va a romper y a través de la alianza de Jesús nosotros podemos acceder a ella. Pues así es, gracias a Jesús. Ajá, gracias a Jesús. Entonces, si fuera solo por nosotros, pues la alianza no estaría en nuestros corazones, porque quien lo hace posible es el Espíritu Santo, ¿va? Entonces vamos a pedirle, Espíritu Santo, escribe tu alianza en mi corazón. ¿Se lo pueden decir? Espíritu Santo, escribe tu alianza en mi corazón. Sale. Luego dice, a ver, después. Belén, Belén, de ti nacerá Emmanuel, con la fuerza y majestad de Dios gobernarás, crecerás y crecerás, toda la tierra abarcarás. Belén, la menor entre los pueblos de Judá. De ti sacaré al que ha de ser gobernador de Israel. Sus orígenes son antiguos desde tiempos remotos. Pastoreará firme con la fuerza de Dios, con la majestad del nombre de Dios. Vivirán bien, porque entonces Él crecerá hasta los confines de la tierra. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, cuando vemos aquí que dice, Belén, la menor entre los pueblos de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Sus orígenes son antiguos desde tiempos remotos. Entonces, queremos investigar cuánto es eso de tiempos remotos. Entonces, nos vamos al Evangelio de Juan y aquí nos dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Cuando yo me pregunto, entonces, ¿cuándo son esos orígenes antiguos? El Evangelio de San Juan me contesta, en el principio, desde el principio. ¿Y cuál es ese principio? Cuando crea al mundo. Ajá, o sea, desde el principio de la creación de todo. O sea, antes de que todo existiera, ¿quién estaba? Solo Dios. Dios. Ajá. Y está esta palabra, y entonces decimos, ¿quién es la palabra? La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Y entonces podríamos decir, ¿cómo? ¿Quién es la palabra? Entonces nos vamos a la siguiente. Y dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahí ya tenemos la pista completa. ¿Quién es la palabra? Jesús. Es Jesús, porque la palabra puso su morada entre nosotros, se hizo carne
y hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre como Hijo único. Entonces, ¿quién es Jesús? El Hijo único de Dios que está lleno de gracia y de verdad. Entonces podemos decir, wow, sí, y Él es el que viene a gobernar, Él es el que viene a, así dice, al que ha de ser gobernador de Israel. Pastoreará firme con la fuerza de Dios, con la majestad del nombre de Dios. Vivirán bien porque entonces Él crecerá hasta los confines de la tierra. Entonces Jesús viene y pone su morada entre nosotros y no nada más viene a ser una buena persona, sino a qué viene? A salvarnos. A salvarnos. Ajá, pero viene a gobernar, ¿se fijan? Entonces por eso decimos Jesús es el rey, el que viene a gobernar. Y luego, ¿cómo gobierna? ¿Se acuerdan? Sirviendo a los demás, dice Jesús, el que quiera ser el mayor entre ustedes, pues que sea el último. Entonces vamos a ir viendo quién dijo estas palabras. A ver, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Ustedes saben quién dijo esto? María. María. Ajá, Está embarazada una joven. Su bebé se llama Emanuel. Es Dios con nosotros, el más grande. Él. He aquí que una joven está embarazada y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. estas que estamos leyendo son profecías. ¿Qué significa eso? Lo que va a pasar. Ajá, entonces ¿se acuerdan que el profeta es el que escucha la palabra de Dios, la pone en práctica y luego la dice? Así igual, entonces aquí tenemos puras profecías que nos están hablando de quién va a ser el Mesías, o sea, el que está esperado por Dios, ¿ok? Entonces fíjense, lo que estamos viendo aquí es cuando nos preguntamos, ¿y quién será su mamá? Entonces el profeta Isaías nos contesta, he aquí que una joven está embarazada y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con Dios nosotros. con nosotros. Ajá, exactamente. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿y cómo será esa mujer? Aquí nos contesta el Evangelio de Lucas. He aquí la esclava del Señor. Entonces, ¿cómo es la Virgen María? ¿Cómo es la mamá de Jesús? Primero tiene la disposición. Y segundo, es esclava del Señor. ¿Eso qué significa? Que ella sirve a Dios. Ajá, y con esa disposición, como decía tu papá. Entonces dice, hágase en mí según tu palabra. O sea, que todo lo que tú me has dicho se haga en mí. Entonces, si vamos conectando, se van ustedes fijando que el Espíritu Santo va a escribir la alianza en nuestros corazones. Y luego lo que va a hacer eso es que vamos a estar dispuestos a hacer siempre la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es esta palabra. Entonces, que se haga en mí como tú digas, ¿no? Que lo que Dios diga, eso sea lo que yo haga, es como diría la Virgen. Y eso es lo que quisiéramos hacer nosotros también, ¿sale? Y luego nos dice Jesús, el que quiera llegar a ser grande entre ustedes, será el servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, será su esclavo. Entonces, tenemos aquí un cambio total de mentalidad, así, pero completamente, ¿no? Porque el que quiera ser grande en el mundo, pues es el que es poderoso, el que tiene mucho dinero, etcétera. Aquí lo que nos dice Jesús es, el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor y el que quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo. Entonces, vemos a la Virgen María, que es la esclava del Señor. Vemos a Jesús que nos dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y Él es el gobernador, Él es el rey. Entonces, el ejemplo que nosotros tenemos que seguir es el del servicio. ¿Qué significa servicio? Ver qué necesidades tiene alguien y ayudar. Ajá, exactamente. Y entonces esa ayuda que yo le doy tiene que ser una ayuda subsidiaria, ¿se acuerdan? Entonces yo nada más le ayudo en lo que él necesita, pero no le hago lo que él sí puede, ¿va? Sí. Luego vemos esta, esposo. Del tronco de Jesé un retoño brotará. El Espíritu de Dios en él reposará. Sabiduría, inteligencia, consejo nos dará. Fortaleza, también ciencia, temor de Dios tendrá. Saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Dios. ¿Ustedes saben cuáles son los dones del Espíritu Santo? Sí, son estas características que se mencionan. Exactamente. Entonces, si nos fijamos, saldrá un vástago, eso es un retoño, una ramita del tronco de Jesé. ¿Jesé quién es?
es el papá del rey David, ¿ok? Entonces lo que nos está diciendo es que el árbol genealógico, o sea, es que no se ve, pero bueno, en el tronco está un señor. Ah, sí, lo veo. Ahí, ese es Jesse. Y luego, ahí, ajá, Se ve, sí. y ahí viene toda la descendencia. Hasta que llegamos a Jesús. ¿Él es igual que los demás? No. 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 No, él es el Hijo de Dios, ¿ok? Entonces nos va a decir estas pistas. También es Isaías. Dice, reposará sobre él el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría e inteligencia. Entonces ahí tenemos el don de sabiduría, que es poder saborear las cosas de Dios, ¿no? Poder disfrutarlas. La inteligencia o entendimiento es poder entenderlas. Espíritu de consejo y fortaleza. Entonces es la fortaleza para no desviarnos del camino de Dios, para mantenernos fieles haciendo su voluntad. Y el consejo es el que nos da el Espíritu Santo para poder no caer en la tentación, para poder ver lo que viene, ¿no? Espíritu de ciencia y de temor de Dios. Entonces la ciencia es estar muy conscientes de quiénes somos nosotros delante de Dios, por eso lo representábamos con los pies, ¿se acuerdan? De los pies en el cuerpo. Entonces el don de ciencia está en los pies, porque es poderme reconocer pequeño delante de Dios y con los pies bien en la tierra, ¿no? Y el temor de Dios lo poníamos en las manos porque es ese temor de no hacer la voluntad de Dios. Pero si se fijan, solo son 6, nos falta el séptimo. ¿Se acuerdan cuál es el séptimo? Empieza con P. ¿Perdón? No, es piedad, el don de piedad. Entonces, el don de piedad no significa así de que, ay, sí, me la paso rezando y de rodillas, así. No, esa no es la piedad, esa es la piedad popular. Aquí la piedad se trata de poder experimentar que Dios es mi padre y yo soy su hijo. Entonces, ¿por qué aquí que tiene el don de piedad? Porque eso lo experimentamos hasta que llegó Jesús. Ajá, y esta profecía está hablando de Jesús, o sea, justamente, pues si es el Hijo de Dios, pues obviamente es el Hijo de Dios, o sea, pues es como decir lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es que el de piedad no está, pero para nosotros sí está, porque el Espíritu Santo nos va a dar esa experiencia de ser Hijo de Dios. Jesús, pues lo es, o sea, de por sí, ¿no? Entonces, por eso, pues, es como decirlo obvio, ¿no? ¿Sí quedó? Sí. Sí. Sale. Y luego dice, esto es Isaías otra vez. Ah, en estos. Maravilla de consejero, Dios fuerte siempre Padre, sin fin es su señorío y la paz sobre su reino. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre. Maravilla de consejero, Dios fuerte, siempre Padre, príncipe de paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre su reino, desde ahora y para siempre. Entonces nos dice, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. ¿Estará el señorío sobre su hombro? O sea, él no es cualquiera, sino él va a ser el Señor. Y acuérdense que en la Biblia la palabra Señor significa dueño. ¿Y cómo se va a llamar su nombre? Y entonces acuérdense que en la Biblia la palabra nombre significa también la misión o como la esencia de quién va a ser esta persona, ¿no? Entonces es maravilla de consejero. Si es maravilla de consejero, ¿a quién deberíamos de estarle pidiendo consejo siempre? Siempre pidiéndoselos a Jesús. Jesús. Exacto, entonces no hay que desaprovechar estas palabras porque a veces nos equivocamos y vamos buscando el consejo ahí en los influencers y en los youtubers y así, o sea, no, o sea, ubíquense, ¿no? Dice aquí, maravilla de consejero, Dios fuerte. Entonces, no, Jesús, aunque muchos creen que viene así un bebé y que, ay, qué lindo y qué ternura, bueno, obviamente sí, pero Él es Dios fuerte, ¿no? ¿Quién es el más fuerte de entre todas, de todos, de todos, de todos? Dios. Dios. Ajá, y no hay nadie, ¿no? No hay nada ni nadie que pueda contra la fuerza de Dios. Siempre padre. Entonces, sí, ¿cuáles son las características de un papá? Amable, amoroso, fuerte,
Muy bien, qué padre. Felicidades, Yolo. Felicidades, Javier. Bueno, entonces el papá es providente, ¿no? Es el que nos da de comer, es el que nos cuida, es el que nos ama, el que está cercano. Entonces, cuando nos dice que Jesús es siempre Padre, pues ¿cuáles son esas características? Pues las mismas, ¿no? Entonces buscamos a Jesús, que es el que siempre está pendiente de nosotros, que nos provee, que nos cuida. Entonces, no hay que olvidarnos de eso, ¿no? Cuando estemos en los tiempos de tribulación, de angustia, de preocupación, regresar a Jesús también, ¿no? Príncipe de paz. Y acuérdense que la paz no es esa de, ay, qué tranquilidad aquí en Acapulco, sino aquí la paz que buscamos es que Jesús sea el primero en mi corazón, y porque Jesús es el primero, entonces todo lo demás pues ocupa un segundo, tercero, cuarto lugar, ¿no? Entonces esta paz es la que de verdad me hace experimentar que nada me falta, que si tengo a Dios, así de verdad, nada me falta. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre su reino desde ahora y para siempre. Entonces la invitación es que no nada más nos esperemos para cuando llegue Jesús en su segunda venida y nos traiga este reino, ¿no? Sino que la idea es que tú ya desde el principio ya lo han ido probando, ¿no? Con la oración contemplativa puedes ir teniendo esta experiencia de paz y que Dios reine, ¿no? Que grande sea su reino ya desde ahora en mi corazón. Entonces ya las completamos todas, ¿no? Sí, ya. Ahora lo que nos falta es los adornos de la corona. Ustedes le pusieron unos moños, ¿verdad? Puede ponerse, por ejemplo, frutas o flores o adornos en los que sean. ¿Qué significan esos adornos? Esos, No sé, pero podría ser la gracia de Dios. ajá, pueden ser vistos desde dos maneras. Uno son los regalos que nos trae Jesús por venir a hacerse hombre, que son muchísimos. Podríamos mencionar todos estos que hemos visto aquí y entonces darle gracias por cada uno de ellos. O podríamos hacerlo como un compromiso que nosotros hacemos para darle un regalo a Jesús. ¿Cómo quieren que los hagamos? Para darle un regalo a Jesús. Va, entonces van a apuntar, bueno, no sé cuánto espacio les queda en su corona. Sí, sí tiene todavía unos cielos. ¿Sí les queda? Va, entonces podríamos hacer unas estrellas o unos corazones o, bueno, no sé, lo que ustedes elijan. Podría ser de papiroflexia o si no, pues así nada más un recorte de una hojita de papel y ahí le vamos a escribir, ¿va? Vamos a hacer 21. Entonces vamos a hacer uno por cada día de 3 semanas, ¿sale? 7 por 3, 21, ¿va? Sí. Sí. Sale. Entonces empezamos con la primera. Dice, yo pactaré con la casa de Israel una nueva alianza. A ver, ¿qué significa esta profecía? Que el Espíritu Santo viene a poner su ley en mi interior. Entonces, el compromiso que yo podría tener aquí, ¿cuál sería? Pues permitirle a Jesús que grabe su palabra en mi corazón. Ajá, entonces podríamos hacer como 3 compromisos. Uno podría ser pedirle todos los días a Jesús que grabe su palabra en mi corazón. Otro podría ser pedirle al Espíritu Santo que escriba la alianza en mi corazón. Y el tercero es pedirle al Padre, a Dios Padre, que me permita mantenerme fiel a su alianza. Entonces, cada quien escoja el que quiera y lo escribe. Si quieren, ahorita lo escriben ahí como puedan y ya luego lo hacen bonito, ¿va? Ok. Ok. ¿Sabes? Taquimecanografía. Luego, en esta dice, una voz dice, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Entonces, aquí vamos a sacar que todo valle sea elevado. Entonces, vamos a buscar nuestras depresiones. Si no tienen depresiones, pues no, entonces no cuenta, ¿ok? Pero si sí tienen depresiones, entonces vamos a comprometernos a buscar nuestras depresiones y a invitar a Jesús para que llegue a nuestro corazón y nos sane. Entonces, como siempre, ¿no? Le ponemos nuestra miseria para que la transforme en su misericordia. Luego, que todo valle sea elevado, que todo monte y cerro rebajado. Entonces, todas mis soberbias, todas esas maneras en las que yo soy orgulloso. Por ejemplo, ¿cuándo se nota que yo soy orgulloso? Cuando me siento más importante que alguien. Ajá, o cuando no perdono, por ejemplo, también. O cuando presumo, también, ¿ok? Entonces, chequen ahí si tienen alguna de esas, pues también la ponen como un compromiso. Que lo escabroso se vuelva llano y las breñas planicie. Se revelará la gloria de Dios y toda criatura a una la verá. Entonces, la otra es la gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? Aquí en este contexto significa ver la manifestación poderosa de Dios.
Entonces vamos a revisar nuestra vida para ver si hemos visto, pues eso, la manifestación poderosa de Dios. Y si no, pues verla a partir de este día. A veces no consideramos que sea una manifestación poderosa el que todo esté en su lugar, ¿no? Que el cielo no se haya caído, que el sol siga alumbrando, que sigamos vivos. Pero pues esa es una manifestación poderosa. Obviamente también están los milagros. Entonces, pues ahí ustedes podrían también apuntar. Luego vamos con esta de Belén. Entonces dice, la menor entre los pueblos de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Entonces, ¿cuál es el compromiso que podríamos hacer aquí? Dejar que Jesús reine en mi corazón. Ajá, exacto. Entonces, ¿cuándo no reina Jesús en mi corazón? Cuando hago mi berrinche, cuando me desespero, cuando quiero que los demás hagan las cosas como yo digo, ¿no? Entonces, generalmente cuando me enojo, es un signo de que, uy, ya estoy, como que yo soy el que está mandando, ¿no? El que quiere reinar y ya no estoy dejando a Jesús, ¿sale? Entonces vamos a estar bien atentos para todas las veces en las que nos enojamos, volver así como encendernos una alarma que diga, hey, Jesús es realmente el gobernador, el rey, ¿no? Y que ahí podamos otra vez verlo. Luego, saldrá un vástago del tronco de Jesé. Aquí lo que vamos a buscar son los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, vivir con el espíritu de sabiduría. Eso significa, yo me comprometo a pedirle al Espíritu Santo que me dé la sabiduría y no nada más se lo pido, sino que se haga realidad, ¿no? Entonces, que yo pueda saborear las cosas de Dios, que pueda saborear el asistir a la misa, que pueda saborear el hacer mi reflexión de la corona de Adviento o así, ¿no? Que todas las cosas que vamos a ir viviendo durante estas semanas las pueda yo saborear. Bueno, de Dios, obviamente. El entendimiento, la inteligencia. ¿Qué significa? Que además de pedirle al Espíritu Santo el don, le vamos a agradecer todo lo que vamos entendiendo del plan de Dios para nosotros. El espíritu de consejo, entonces en lugar de pedirle consejo a otras personas, vamos a buscar el consejo del Espíritu Santo. La fortaleza para no desfallecer ni salirnos del plan. El espíritu de ciencia para ubicarnos muy bien delante de Dios con todas nuestras miserias. Y el temor de Dios para hacer su voluntad. Y nosotros sí vamos a agregar el de la piedad, el poder experimentar que somos hijos de Dios. Entonces, se lo pedimos al Espíritu Santo, pero al mismo tiempo nos comprometemos a vivirlo, a agradecerlo. Entonces, si yo le pido al Espíritu Santo el temor de Dios, pero no hago la voluntad de Dios, no funciona. Yo necesito pedirle al Espíritu Santo el temor de Dios, pero al mismo tiempo estar disponible para hacer la voluntad de Dios, ¿va? Luego dice, he aquí que una joven está embarazada y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces aquí el compromiso es de hacer mi oración contemplativa todos los días para poder experimentar que Emmanuel es Dios con nosotros, está conmigo. Y la mejor manera de hacerlo pues es con la oración. Entonces si ya lograron los 5 minutos, pues le seguimos. ¿Sí se puede? Sí. Yay, muy bien. Y luego nos falta esta. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro, se llamará su nombre. Maravilla de consejero. ¿A quién le vamos a pedir consejo? A Jesús. A Jesús. Entonces, allí lo que vamos a hacer es, yo me comprometo a que en estos días esté buscando el consejo de Jesús. Dios fuerte significa que en quién voy a poner toda mi confianza. En Dios. Ajá, siempre Padre, entonces, ¿a quién le voy a confiar, no? Que él, ¿en quién? Pues sí, otra vez voy a confiar que Él me cuida, que Él ve por mí, que Él, así, para que yo me pueda abandonar de mis preocupaciones y de todo lo que me quita la paz y pueda poner mis ojos fijos en Jesús, ¿va? Luego, príncipe de la paz, para que yo pueda experimentar su paz. Entonces, igual aquí la oración contemplativa pues va a ser la importante. Grande es su señorío, entonces yo me comprometo a que Jesús sea el Señor. Va, entonces vamos a agregar 19, 23 nos faltan. Entonces vamos a agregar una. Para la Virgen María, ¿sale? Ella nos va a enseñar a ser los esclavos del Señor. Entonces vamos a rezarle a la Virgen María. ¿Ya te sabes el Ave María, Yolo? Sí. Va, entonces vamos a, no vamos a decir, Dios te salve María, llena eres de gracia. O sea, vamos a pidiéndole a la Virgen que nos permita ser esclavos del Señor, ¿sale? Así de, permítame ser la esclava del Señor.
La segunda, que se haga en mí tu palabra. Entonces, con esa decisión firme, ¿no? De que la Virgen interceda por mí para que yo pueda ser esclavo del Señor y que se haga en mí su palabra. Y la tercera, fíjense, ¿qué pasó con Jesús, que es la palabra de Dios? Cuando la Virgen le dice que se haga en mí tu palabra, ¿cómo se hizo la palabra de Dios en ella? Pues grande, llenó su corazón por completo. Más, todavía más. Se hizo carne. Jesús nace de ella y Él es la palabra. Entonces lo que queremos, fíjense, eso es una cosa impresionante, ¿no? El poder tener la encarnación mística. ¿Saben qué es eso? No. Es para pocas personas, la verdad. Pero se los voy a contar a ustedes. A ver, ¿qué es la encarnación mística? ¿Saben? No. Es que en lugar de que Jesús, o sea, que hagan de cuenta, cada uno de nosotros nos embaracemos literal de Jesús, ¿no? Así tengamos un bebé. Es la encarnación mística. Eso significa en el alma. ¿Ok? Entonces es igual como esperar a Jesús, como si fuéramos a esperar un bebé, pero en lugar de que nazca así tal cual, es en nuestro corazón. Entonces, en lugar de que vaya a ser de carne y hueso, afuera de nosotros, va a ser de carne y hueso adentro de nosotros. A ver, entonces, fíjense muy bien. Si no se entiende, se los vuelvo a explicar, porque es un poco complicado, ¿ok? Esto nada más algunos santos y no todos, ¿ok? Son poquititas personas las que lo tienen. Entonces, fíjense, se trata de, cuando yo le digo que sí al Señor, a ver, me voy a regresar a la presentación, igual y con eso está un poquito más fácil. Dice aquí, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Qué es la morada? La casa. La casa. Ajá, entonces fíjense, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, o sea, puso su casa. Cuando Jesús se refiere también a que el que pone en práctica su palabra o el que acoge mi palabra, entonces vendremos a él, mi Padre y yo, y haremos en él nuestra morada, o sea, haremos en él nuestra casa. Entonces, fíjense, esta casa no es una casa así de ladrillos o de madera o de pajita, ¿no? Sino esta casa es una casa de carne. Entonces, queremos que la palabra se haga carne. Entonces, yo le voy a prestar mi carne a la palabra para que ponga en mí su morada, ¿ok? Entonces, la encarnación mística se trata de esto, que nace Jesús en mi corazón, en mi alma, y yo le presto mi carne para que la palabra se haga carne. Ajá, ¿qué significa eso? Para que su palabra se haga vida. Ajá, ¿pero en dónde? ¿A través de quién? A través de Ajá, mí. Ajá, exacto, es la vida de Jesús a través de mí. Entonces yo le presto mi boca para que hable su palabra, yo le presto mis manos para que él haga su obra. Ajá, entonces a eso se le llama la encarnación mística. Entonces es cuando yo le permito a Jesús que él sea a través de mí. Entonces, ¿cuánto tengo que morir yo? Es todo. Totalmente. Ajá, bueno, ese morir no es así de ya me morí, o sea, no, es ese me disminuyo, ¿no? Sí, porque vi la cara de Yolo y dije, ay, no. Entonces, es esa parte de yo me hago chiquito, ¿no? ¿Y qué es ese yo? Es ese capricho, es ese enojo, es esa parte de me niego a mí mismo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Entonces yo me hago chiquito. Esas son las palabras de San Juan Bautista. Dice, que él sea grande y yo disminuya. Así, de eso se trata. Justamente de eso se trata. Entonces, que Jesús sea el grande y yo me hago chiquito. Que la gente pueda ver en mí a Jesús en lugar de a Erika, ¿no? Así que digan, ya, de Erika, ya tuvimos suficiente, gracias por tu participación. Ahora queremos ver a Jesús, queremos oír a Jesús, queremos así saber qué hace Jesús, ¿no? ¿Cómo ayuda a Jesús? ¿Cómo escucha a Jesús? ¿Cómo perdona? Así todo. Entonces tú eres ahora el que lleva a Jesús a los demás a través de tus palabras, de tus acciones y de las intenciones de tu corazón. ¿Sale? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Ser como Jesús, ser santos. Ajá. ¿Sí? ¿Creen que lo podemos hacer? Sí, suena complicado, suena un compromiso bastante fuerte, pero sí. Sí, con la ayuda de Dios. Acuérdense que el Espíritu Santo, fíjense, si se regresan así todos desde la 1, vas a ver que es como la consecuencia lógica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo escribe en mí su palabra, su alianza, y de veras la pone en mi corazón, entonces voy a tener siempre las ganas de hacer la voluntad de Dios.
Entonces ya va a ser muchísimo más fácil. O sea, en lugar de estar en una lucha todo el tiempo de, es que yo quería irme para acá y la palabra dice que para acá y ay, es que yo quería para acá, pero así. Entonces ese conflicto ya no lo vas a tener porque ya la palabra está escrita en tu corazón, en tu voluntad. O sea, tú ya tienes ganas de hacer la voluntad de Dios siempre. Entonces rápidamente te conviertes en esclavo del Señor. O sea, estás más que dispuesto a hacer su voluntad. Y ya, entonces ya es rápido que se note que haces la voluntad de Dios. ¿Sí queda? Sí. Sí. ¿Por qué no mucha gente está invitada a hacerlo? ¿Ustedes saben? No. No, Pues yo tampoco. no. No es que no están invitados, están invitados. Pues sí, pero bueno, son pocos los santos que el Señor lleva por este camino, ¿no? La verdad. Entonces, como que hay santos como con especialidades, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, San Francisco la pobreza, Santa Clara la pobreza, y así, ¿no? Como que cada quien. Aquí la idea, o bueno, Santo Domingo, o sea, hay muchísimos, ¿no? Están todos los doctores de la iglesia, así. Aquí la idea es que tú, a la hora de tener, o sea, es que si se fijan bien, a la hora de tener todos los dones del Espíritu Santo, pues tienes todo. O sea, si de veras tienes la inteligencia, el entendimiento, entonces te convertirías en doctor de la iglesia. Si de veras tienes el don de temor de Dios, pues te convertirías en el mejor siervo, ¿no? Entonces ayudarías a todos, a los pobres, a los ricos, o sea, ¿no? Entonces, la verdad es que el Espíritu Santo es el que viene a hacer esta experiencia profunda de Dios en ti. El chiste es que tú te dejes, ¿no? Que no le pongas restricciones, porque en el momento que dices, ay, no, entonces el Espíritu Santo se queda, ok, ¿no? Él es súper, súper, súper respetuoso, entonces no te va a empujar a que tú hagas cosas que no quieres. El problema entonces está en estar muy vigilantes. ¿Me entienden esa palabra? Sí, estar en vela. Ajá, Como que es justo velador. justo es pues la palabra de hoy, ¿no? Estén en vela, oren, ¿no? Estar en vela significa que estén bien atentos, o sea, no se distraigan, no se duerman, no se vayan para otro lado, o sea, atentos, atentos. Entonces este Adviento vamos a estar súper atentos, ¿ok? Manteniendo nuestros ojos fijos en Jesús, pidiéndole al Espíritu Santo que no se nos olvide estar haciendo la voluntad de Dios, ¿va? Entonces, cuando nosotros podamos hacer esa plenitud de la vida del Espíritu Santo en nosotros, vamos a ver cosas increíbles. Los primeros sorprendidos, la verdad es que somos nosotros mismos, o sea, porque tú te conoces, ¿no? Y entonces no inventes, o sea, si yo no era capaz de hacer esto, o sea, ¿cómo crees, no? Y entonces sabes perfecto que no eres tú, sino que es el Espíritu Santo. Entonces la idea es esa, que ustedes puedan empezar a verlo más que hacia, o sea, más que buscar que los demás te reconozcan, eso no lo busquen, ¿no? Porque además rápido caemos en la soberbia ahí. Así de que, ay, Erika, tú tan, quién sabe qué. Yo digo que son los encendidos dardos del maligno, ¿no? Porque así como dice San Pablo, ¿no? Que entonces tengas tu escudo. Y entonces todo lo que te digan de, ay, tú tan buena, tú tan linda, tú tan lo máximo, no lo aceptes, ¿no? Sino diles, gloria a Dios y se lo regresas al Señor, ¿no? Gloria a Dios y se lo regresas al Señor. O sea, que no entre eso a tu corazón, no porque sea malo que te agradezcan, sino porque es muy fácil que uno se empiece a creer que, wow, bueno, yo ya aquí no camino como los demás, yo ya traigo mi nube, ¿no? Que me levanta. Y entonces, pues ya, o sea, ¿se acuerdan del pedestal del que hablábamos hace rato? Sí. Entonces, pues bolas, o sea, me voy a caer, ¿no? Entonces, por eso mantenernos con muchísima fidelidad a Dios, ¿no? Y que todo lo que diga, ay, que tú tan maravilloso, no, o sea, no es por mí, es por Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y dilo en fuerte, dile, sí, ay, pues qué bueno, qué padre, gloria a Dios, ¿no? Y siempre sea gloria a Dios, ¿no? Para la gloria y no para ti. Y entonces así garantizas que tú, pues sigues con los pies en la tierra bien ubicadito. ¿Sale? Entonces, Sí. maravilloso, porque entonces tenemos a otros 3 Jesús en la tierra. Sí, está increíble. Va, gloria a Dios, sale. Entonces, vamos, obviamente, yo les pido que sean súper honestos, ¿no? Aquí, pues, cada quien tiene que responderle al Señor desde su corazón y con sus propias ganas, ¿no? Entonces, aunque yo los invite, pues, cada quien tiene que hacerlo porque quiere, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente es una decisión ya que la dejamos para su propio corazón, pero bueno, la invitación ya está lista y ya es cuestión de ustedes que la acepten y le echen todas las ganas. Acuérdense que el Espíritu Santo es nuestro mejor aliado, Él es el que quiere que nosotros estemos más que
puestos, ¿no? Entonces nos va a ayudar en todo. Y aquí el don de consejo va a ser maravilloso, o sea, lo van a usar muchísimo porque el Espíritu Santo les va a empezar a avisar, ¿no? Así de, ¡hey, cuidado, cuidado! ¿No? Ten cuidado, ahí viene, ¿no? Así como ahí viene el lobo, literal, ¿no? Ahí viene la tentación, ahí viene la tentación. Entonces, para estar prevenidos, ¿no? Estar como bien atentos a la voz del Espíritu Santo cuando venga la tentación. ¿Cómo escuchamos la voz del Espíritu Santo? Así se oye una voz que habla y dice, yo lo soy el Espíritu Santo. Escucha. Contemplativa. Y como dice Susi, con la oración, La oración contemplativa. Ajá. Entonces, por eso es súper importante la oración, porque si no hacemos esos momentos de silencio, pues ahora sí que, ¿cómo? ¿No? Entonces vamos a escuchar ahí al Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿no? Que nos va a ir hablando y nos va a ir dirigiendo para poder tener esa certeza de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y otra cosa súper importante es el discernimiento. Entonces, yo podría estar haciendo cosas muy buenas, pero no necesariamente es la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a veces es de, haz esto, y 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 tú podrías decir, no, espérate, o sea, ya, ¿no? Entonces, cuando empiezas a sentir que pierdes la paz, y eso ya, ustedes ya lo pueden saber bien, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Ajá, entonces igual haces un momento de silencio y te esperas, ¿no? Y dices, a ver, espera. No, es como tocarte aquí y ver la presión, así, ¿no? A ver cómo está mi corazón. Así igual, ¿no? A ver, me detengo y veo si tengo paz. Si esto me da paz, entonces sí es de Dios. Si no me da paz, entonces no es de Dios, ¿ok? ¿A dónde me tienen que llevar las cosas de Dios? Siempre, siempre, siempre a esto, miren. A la vida nueva, a la plenitud y a la salvación. Si no me llevan aquí, entonces no es de Dios. ¿Por qué? Porque a veces yo quiero hacer cosas buenas, pero las hago motivado por esto, por el miedo, por la tristeza o por el enojo. Y entonces el fruto de esto va a ser malo. ¿Por qué? Porque la intención de mi corazón está mal. ¿Sí? ¿Sí queda? Sí. Híjole, esto tienen que entenderlo súper bien porque si no nos vamos a perder. Entonces, a ver, denme un ejemplo. Ser el más aplicado de la escuela, ¿Por? porque me da miedo que me regañen. Exacto. Entonces, ese ser el más aplicado de la escuela, ¿me va a llevar a la vida nueva, a la plenitud y a la salvación? No. 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 En cambio, cuando yo digo, yo quiero ser el más aplicado de la escuela porque quiero servir a los demás, entonces me va a llevar a la vida nueva, a la plenitud y a la salvación. Sí. Sí. Sí, entonces por eso fíjense muy bien cuáles son las intenciones de su corazón. O sea, aquí tienen que estar súper listos, ¿ok? Porque si no, el resultado es malo. Aunque tú hagas cosas buenas, el resultado es malo porque no fueron buenas las intenciones de tu corazón. ¿Va? Sí. Entonces, por eso, si el Espíritu Santo era nuestro súper amigo, bueno, aquí es nuestro súper cercano amigo y lo tengo que estar escuchando para que me mantenga yo siempre, sí de veras, haciendo la voluntad de Dios y no lo que yo creo que es la voluntad de Dios. Ajá, porque no basta hacer cosas buenas, ¿ok? No es suficiente. Entonces, aquí ya estamos subiendo de nivel. ¿Sí queda? Sí. Sí. Va. Bueno, entonces lo prueban y luego platicamos. La verdad es que yo creo que esto debe de ser como una revolución, pero está padre, o sea, se vive bien hermoso, es una vida plena, de verdad, plena. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, pues ahí nos hablamos, ¿vale? Sí. Sí. Va. Bueno, ¿alguna duda ahorita? No. ¿No? Va. Entonces, una palabra que se llevan en su corazón. Paz. Gracias, Señor. Paz. Gracias, Señor. Alegría. Gracias, Señor. Y un gran reto y un compromiso. Sí. Sale. Entonces, cada domingo van a ir prendiendo su vela con esta intención de que cada vez la luz de Jesús brille más en nuestra casa y cada día van poniendo un compromiso en su corona, ¿no? Entonces, el que sí hayan hecho, obviamente, es el que van ustedes, bueno, no sé si lo quieran hacer individual o por los tres, como ustedes quieran, o sea, por familia. El chiste es que cada día que sí hago mi compromiso, entonces lo pongo en mi corona, ¿va? Y es obvio, pues son acumulativos, entonces es igual que la vela, ¿no? Que prendes una y a la siguiente prendes dos. Aquí igual pones un compromiso y al día siguiente pones los dos o dejas el anterior y uno nuevo y así para que se vayan
completando todos, ¿sale? Sí. Entonces nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Muchas ti. gracias, Erika. Les mando un abrazo grande. Igualmente. Gracias. Gracias. Bye. Bye.